Aquí desde Mundo Católico, pues estamos continuando nuestros programas de las revelaciones, lo que Jesús quiere, hechas por el mismo Jesús a esta mujer a la que él califica como el alma niña. Y agradecerles a todos la cantidad de WhatsApps que me han hecho favor de enviar para que les mande los PDFs, y así lo he hecho con prácticamente todas las personas, que ha sido muchísimo lo que nos han pedido. Y el día de hoy, como siempre, me encuentro con Jesús Ausocúa desde España. Gracias, Jesús, por estar con nosotros en esta tarde-noche. Para usted. Bueno, gracias a usted, Cecilia, y a todo el equipo del Mundo Católico y a todos los asistentes. Y gracias por las muestras de afecto y los testimonios que nos ayudan a animarnos a continuar en la tarea. Son signos inequívocos de que el Señor quiere que continuemos revelando esto. Pues estamos continuando porque el día de hoy pensamos que ya el doctor estaría de regreso. Le soy totalmente honesta, pero definitivamente no supimos de él. ¿Para qué les digo que sí supimos de él? No supimos de él. El día de ayer sí tuvimos alguna comunicación con él diciéndonos que no, porque teníamos el programa del martes en la noche también, y él nos contestó que seguía en Colombia, con lo cual puedo pensar que sigue en Colombia y que ha estado sumamente ocupado. Entonces, pues está allá. Le damos las gracias al doctor de habernos contestado ayer. Ahora no sabemos qué estará pasando con él, por eso seguramente está en Colombia en su gira, y nosotros pues tenemos que continuar. Y por ello, pues ayer les había avisado que seguiríamos pues transmitiéndoles este mensaje de Jesús a el alma niña, y sobre todo porque está inmerso una serie de profecías muy interesantes y también inmersa la divina voluntad, y es lo que a mí me ha impactado, y creo que también a Jesús. Así que pues vamos a iniciar el día de hoy, porque el título que pusimos para el programa de hoy es un poco sugestivo. Y es un poco sugestivo porque los mensajes que vamos a hablar hablan sobre Europa, y por eso el mensaje o el título es: si Europa no se convierte, pagará las consecuencias. La verdad es que Europa en este momento está sufriendo pues muchos embates producto de la falta de fe y del abandono del cristianismo. Cuéntanos un poco cuál es la situación, Jesús, allá en Europa. ¿Cuál es la situación que tienen allá los católicos? ¿Qué ha pasado en España? Cuéntanos un poquito para que podamos adentrarnos en los mensajes. Bueno, en general en Europa, yo creo que en el mundo entero, porque va a afectar, bueno, ya está afectando a más países que Europa, ¿no? Es el problema de la que ya califican de catástrofe alimentaria mundial, ¿no? La revista Economist ha publicado una imagen bastante gráfica. Ha publicado una imagen de unas espigas que, cuando ampliamos pues la imagen, se configura cada una de los granos de la espiga como una calavera, ¿no? O sea, verdaderamente es bastante ilustrativo, ¿no? Y ya se empieza a calificar de catástrofe alimentaria pues porque se ha paralizado la producción de grano y, por supuesto, la exportación en Rusia y, por supuesto, en Ucrania por la guerra. Y hace unos días India también anunciaba que suspendía también la exportación por problemas de unas olas de calor. En fin, que todos los países principales productores de grano, con lo que ello conlleva, no solamente la alimentación humana, sino también la alimentación de los animales, ¿no? Unido a, pues, digamos, esa política de boicot que está haciendo en el Mar Negro Vladimir Putin, porque está paralizando, está bloqueando pues todos los depósitos de grano. Estamos hablando de millones de toneladas de cereales, están paralizadas en el Mar Negro, impidiendo la salida. Ya le había advertido pues el presidente italiano Mario Draghi, y Vladimir Putin ya le ha dicho que si se levanta suspensiones a Rusia, levantaría el veto que tiene el Mar Negro a las exportaciones, con lo cual estamos ahí en una situación verdaderamente preocupante, ¿no?
Y hoy concretamente en la televisión europea pues se han mostrado imágenes de la destrucción de un silo pues, de millones de semillas, no ya del grano, sino ya de semillas, ¿no? Por tanto, pues esta guerra, digamos, no solamente se está librando en el campo de batalla, sino también en la economía, ¿no? Y bueno, pues esto está afectando y va a afectar al mundo entero, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos en cuenta que se está disparando la inflación en toda Europa, pues es la mejor muestra de dónde vamos, ¿no? Hay un encarecimiento de los bienes, fundamentalmente los bienes de consumo, al margen, lógicamente, de la energía, ¿no? Del gas, de la luz. Digamos que el panorama de la pérdida de poder adquisitivo en la población europea es galopante, una subida de tipos de interés inminente. Llevamos muchos años, más de 20 años sin subida de tipos de interés. Por tanto, la situación es pues, preocupante, ¿no? Esto en el ámbito económico, pero si nos vamos al ámbito ya político, aún lo es más, porque ya saben todos ustedes que ya es público, es Vox Populi, que Finlandia y Suecia, países que han sido neutrales desde la constitución de la OTAN, pues ya han cursado las solicitudes oficiales a través de sus embajadas. Es oficial, es público, y va a ser previsiblemente admitida su solicitud aquí en España, que se va a celebrar la cumbre de la OTAN los próximos 29 y 30 de este mes, de junio. Por tanto, ya ha habido también serias advertencias por parte del Kremlin de que esa incorporación de estos dos países iba a suponer pues, consecuencias. Y ya sabemos qué consecuencias pueden ser. Ya lo hizo con Ucrania y ya vimos la respuesta. Por tanto, sí, no nos hubieran anunciado ya. Nada que no nos hayan dicho y nada que no sepamos todos nosotros. Estoy convencido de que aquella consagración del Santo Padre, recordando ayer el Santo Rosario de oración mundial por la paz, no tengo duda ninguna de que está produciendo efecto esa consagración, de que está, digamos, dilatando los plazos, y vamos a ver qué ocurre de aquí a fin de año. Pero luego el panorama pues no se presenta muy optimista, ¿no? Que duda cabe. Pero bueno, contamos con ello y como cristianos que somos, creo que hemos de centrarnos más en lo que quiere el Señor nuestro, que ya sabemos lo que quiere, que verdaderamente de lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo pues quizás nos deba de servir para darnos cuenta de que ni los bienes, ni los títulos, ni la materia en definitiva sirven para nada. Porque al final, pues antes o después nos vamos a ir todos, pero lo importante es cómo nos vamos a ir. Y los que se queden, nos quedemos, cómo nos vamos a quedar. Por tanto, pues es menester volver a recordar que el objetivo de este programa, lejos de basarse en profecías para animar, es todo lo contrario, es precisamente que con las revelaciones del Señor, dando a conocer pues, lo que todo el mundo creo que vemos con claridad, la situación también de la política en Sudamérica, la entrada del comunismo con mucha fuerza, a ver qué ocurre en Colombia en breve, en fin, a ver qué ocurre después en Brasil, en las próximas elecciones. En definitiva, yo creo que es de orden mundial que estamos asistiendo a un panorama pues complejo. Y como digo, pues nada de lo que nos haya anunciado, ¿no? Así que bueno, pues yo creo que hemos de centrarnos en empezar a darle más tiempo a Dios, dedicarle más tiempo al Señor. Olvidarnos un poco de la materia, olvidarnos del mundo cada vez más, porque el único amparo es Dios. Y como Él es el único que tiene la palabra última, nadie más, pues creo que es la confianza. Y ese es el refugio verdadero al que tenemos que sumarnos todos a Dios, ¿no? No, yo no creo en lugares mágicos ni nada de esto, no, lo respeto quien lo piense, pero desde luego
no va con mi manera de pensar. Creo que el refugio es la confianza en Dios. La confianza en Dios, en lo que nos quiere dar, que haya anunciado, esa divina voluntad que venimos empeñándonos en que se conozca, porque Dios quiere que se conozca, para que empecemos realmente a darle vida en nosotros, a consolarlo. Como decía al principio, las revelaciones, no encuentro almas en las que descansar. El Señor necesita descanso en almas que estén en paz, y para eso pues yo creo que debemos de empezar a mirar más para adentro, a vivir más en el alma y a olvidarnos de lo que ocurre fuera, del mundo, en definitiva, de lo que nos tiene y nos ha tenido esclavizados. Así que bueno, dicho esto, Cecilia, pues cuando la situación es un poco crítica para mí en Europa. Nunca entendí, y quizá usted nos puede explicar un poco más, por qué Europa se rebeló tanto contra el cristianismo, teniendo ahora la sujeción no poca del islamismo. O sea, yo creo que hay una gran diferencia entre lo que plantea nuestra fe y lo que plantea la fe musulmana. Y parece que ha dado más acogida a la fe musulmana que a la católica. Es que yo no creo que Europa se haya rebelado. No, creo que Europa pues, ha caído en la trampa del mal llamado estado del bienestar. Sí. A raíz de la fundación de la Unión Europea, esa unidad económica y de mercados, de libre circulación de capitales, de personas, de bienes, de servicios, ha propiciado, digamos, pues mucho movimiento de capitales entre los países, digamos, y se ha caído en la trampa del capitalismo salvaje y en el todo vale, ¿no? En el todo vale. Entonces se ha vuelto la espalda a Dios, pero no porque se haya rebelado contra él, sino porque ha mirado al mundo, hemos mirado al mundo, y fíjese usted que es curioso que cuando se funda la Unión Europea, la bandera de la Unión Europea tiene 12 estrellas. Eso no es casualidad. Esas 12 estrellas representan a la Santísima Virgen María en su advocación de la Inmaculada Concepción. Los padres de la Unión Europea se basaron precisamente en la Santísima Virgen María en su advocación de la Inmaculada Concepción. Por lo tanto, ese espaldarazo a Dios ha venido como consecuencia de una bonanza económica que nos ha inducido a centrarnos en el tener, el ser y el estar. Y ese ha sido el problema. Vemos que los países más pobres, en África, recuerdo un viaje que hice, no hace mucho, con los niños, ahí por la zona de Uganda y por la zona del Magreb, niños pasando hambre con la sonrisa en la boca, Cecilia. Era una cosa extraordinaria. ¿Cómo nos recibieron? Cuidamos las barcas en Senegal, en el río Senegal. ¿Cómo nos recibían esos niños? ¡Qué alegría! Niños que estaban escuálidos. ¡Qué felicidad en la cara! De que iban extranjeros a verles, a regalarles bolígrafos. Y usted ve la alegría de los niños por darle un bolígrafo. Una cosa que yo, cuando llegué a mi casa, dije a mi hija, digo, ¿qué pecado estamos cometiendo nosotros, por Dios? Que nos creemos infelices por cosas que nos ocurren a diario, como un grano en la nariz. Y resulta que estas criaturas que están pasando hambre estaban felices de decir. Entonces, esto es lo que ha ocurrido en Europa. El mal llamado estado de bienestar ha cegado a las personas. Nos ha cegado para conseguir bienes, para tener más, para gastar más. El consumismo salvaje, el tener más vehículos, el salir todos los fines de semana, el comer fuera, es decir, el tener una vida digamos, de gasto, de tener. Y entonces, se nos ha olvidado que somos seres totalmente mortales y vivimos como si fuéramos inmortales. Ese es el resumen que yo haría. Vivimos como si fuéramos inmortales cuando somos mortales. Y vivimos al margen de Dios pensando en que lo importante es tener más, ser más
y tener poder y tener reconocimiento social. En fin, la trampa del mundo que todos conocemos, ¿no? Por lo tanto, no es que Europa se ha rebelado, es que Europa ha caído en la trampa del capitalismo salvaje desenfrenado. Y de él ha venido la perversión. Es una pena, es una pena. De llamar los derechos, aborto, la caída de la familia, la destrucción de la familia a través de los divorcios, a través de, pues, del reconocimiento a la mujer como la liberación del trabajo. Es decir, mi madre trabajó, éramos 5 hermanos y desde luego que mi madre no ha echado en falta nada. Y sin embargo aquí se están destruyendo las familias, estamos asistiendo a un panorama dramático en mi país. Pues el 80% de los niños de entre 12 y 16 años consumen alcohol habitualmente. El 60% de los niños entre 8 y 14 años ven pornografía infantil a través de Internet. Entonces, ¿qué tipo de juventud estamos creando? Esta es la semilla de la próxima sociedad que venga en mi país. Y le unimos ya pues, el aumento de suicidios, digamos, el panorama social, socio-psicológico que hay derivado de la pandemia, la dependencia de ansiolíticos, un 46% de la población depende de ansiolíticos. O sea, estamos ante un panorama desolador en el ámbito espiritual porque nos hemos olvidado de que Dios existe y que nuestra vida depende de Él. Así que, por eso el Señor en estas revelaciones dice que estos mensajes van dirigidos para los que son católicos, aunque estén alejados de Él. Y que los demás nos olvidemos, porque lo que Él pretende obtener, que es rescatar el mayor número de almas, va a ser a través de estos católicos que, bien que estén convertidos, bien que se estén convirtiendo y se convertirán, se valdrá de ellos el Señor para liberar el mayor número de almas de la condenación ante lo que está por venir. Bueno, y lo que está ya. Llevamos más de 100 días de guerra y aquí ya es como si no ocurriera nada, ya se ha normalizado. O sea, sigue la guerra y la gente lo toma como algo que está pasando, punto. Antes lo teníamos permanentemente y ahora, sin embargo, es un día más. Una secuencia muy pequeña en las noticias porque ya nos han acostumbrado a la guerra y al éxodo. Dicen que es la mayor ola de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que ya, digamos, nos hemos acostumbrado a escuchar las tragedias y ya nos parece, bueno, pues que ya está ahí, que es normal, ¿no? Por tanto, estamos en una situación, pues, de caos espiritual. De caos espiritual. Y como le dice Jesús a Luisa Picarreta en el Libro del Cielo, a veces tengo que tocar la piel para que mis almas vuelvan y me reconozcan. Y está tocando la piel y más que la va a tocar. Y el estómago también va a tocar. Estamos viendo, ¿no? Por lo tanto, pues vamos a ver si en el empeño empezamos a trabajar todos juntos, unidos en la oración, en la divina voluntad, para que lleguen los efectos a todos, absolutamente a todos los hermanos, a todos, para que al menos cuando llegue lo que llegará, cuando Dios lo consienta, por lo menos estemos lo más preparados para poderlo recibir y decirle sí. Permite que voy a cerrarme la ventana porque hay unos perros ahí que hoy les hago por ladrar. Y por ladrar. Un segundo, por para favor. Que pueda cerrar la ventana, pues mientras aquí nos cierra la ventana Jesús Ausocúa, decirles que estamos en el programa de los mensajes revelados a un alma niña por parte de Jesús, y algunos de estos mensajes se refieren a Europa el día de hoy, y quisimos preguntarle a Jesús Ausocúa la situación que hay en Europa, que es una situación preocupante, tanto desde el punto de vista material, de la escasez por la guerra,
como espiritualmente de una gran ausencia de Dios. Yo no sé si quiere usted decir algo más para entrar a ver los mensajes. No, que no cejemos en el empeño. Yo uno de estos días quería abordar con todos ustedes la constancia de la que habla el Señor en el libro del cielo como base fundamental de la perseverancia, ¿no? Es decir, dice que es uno de los dones más preciados, ¿no? La constancia. Dice que es la constancia la que produce la unidad fértil con Dios. Es decir, si estamos empezando a conocer cosas todos nosotros, que seamos constantes. Si hemos decidido empezar a permitir a Jesús que obre unido a nosotros, para que empiecen a producirse efectos para el bien común y sobre todo el del Señor, que quiere estar con nosotros, que quiere vivir con y en nosotros, y nosotros con Él. Que seamos perseverantes, que seamos constantes, que de verdad nos propongamos, no por la euforia de un día que me gustó un programa o que escuché, que está muy bien, no, sino que sepamos que tenemos que tener una mínima autodisciplina diariamente, un plan de vida, como hablamos en algún programa, un plan de vida. Ese plan de vida no debe ser otro que no olvidarnos de que Jesús está esperando a que le permitamos obrar unido con nosotros, hacer todo con nosotros. Esa es la consigna, no nos cansaremos de decirlo por activa y por pasiva, porque realmente, hermanos, ese es el fin último de este programa y de todos los que se puedan hacer con el doctor o con quien sea, porque es lo que Dios quiere de nosotros, es para lo que fuimos creados, para vivir en unidad con Él, para que Él se pueda manifestar a través nuestro, como hizo con Adán. Así que, consigna, hermanas, hermanos, seamos disciplinados y constantes, que no sea flor de un día. Démosle continuidad, aunque ya les adelantamos ayer que con un solo acto hecho en la divina voluntad, ya la criatura no se sabe, porque es tan poderoso lo que le aporta al alma que en el momento en que la criatura echa en falta, empieza a sentir que la vida ya no es la misma. Entonces vamos a continuar fortaleciendo esta digamos, necesidad que tiene Dios de su criatura predilecta, del hombre. Vamos a perseverar en ello, vamos a permitirle a Jesús que todo lo haga con nosotros. Muy bien, muy bien. Gracias a las personas que se han inscrito en Discord. Decirles que ustedes tienen que buscar el que yo les respondo desde Mundo Católico, porque me preguntan si hay un código para mi perfil y para el de Jesús. Estamos los dos en el chat correspondiente al de Simplicidad de la Divina Voluntad. Ahí estamos para que ustedes se metan al grupo Simplicidad de la Divina Voluntad y ahí entren y ya los recibo, los admito, y ahí, por ejemplo, ya publiqué el enlace del programa del día de hoy. En el servidor de Mundo Católico, Muy bien, y sabemos que es difícil, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo todos, porque nosotros también estamos aprendiendo, así que vámonos a los textos y después regresamos a cómo participamos en Discord, que vale la pena porque ahí vamos a poner muchas cosas. El link está en la descripción, métete en el link de la descripción, aquí de este programa. Pues bien, vamos a empezar. Este es del 21 de febrero de 2020. Pero esto ya lo vimos, el del 21 de febrero de 2020 de la copa estaba al borde, ya ese ya lo vimos. Es el que sigue, el del 22 de febrero. 25 de febrero. 25 de febrero. Vámonos al del 25 de febrero. 25 de febrero de 2020. Esta tarde, durante la consagración, Jesús me ha hecho literalmente salir de mí misma y me ha llevado a un lugar oscuro en penumbra,
Luego he visto un altar y el interior en forma de cruz. He comprendido que era una iglesia, en realidad una basílica. De repente he visto tantos cálices, tanto sobre el altar como en el piso, desparramados por toda la iglesia. Eran cálices tirados por el suelo y tanta sangre derramada. Y mientras Jesús me decía que mirase y entendiera, ha empezado una terrible tormenta y un rayo ha entrado a través de una ventana grande y lateral de la iglesia, con la forma de un arco medievales, y ha hecho pedazos el altar y el piso hasta la puerta de entrada, y se ha levantado tanto polvo. Jesús ha gritado: hija, hija mía, la iglesia, mi iglesia, una vez más está dividida en dos. Los que os dicen son mentiras, detrás de las cuales está el infierno con sus legiones, la mano asesina del demonio. ¡Ay, Alemania, Alemania! ¿Cuánto me hace sufrir? ¿Cuánto me has hecho llorar con tus filosofías, con tus ideas y creencias satánicas? Y he visto y oído sollozar y llorar a Jesús con tanta congoja. Qué pena y dolor es ver a Jesús llorar y sufrir. Es un suplicio del alma. Antes de la Santa Misa, orando, ya me había llevado sobre una montaña alta, muy alta. Hacía frío allá arriba y me había dicho que mirase abajo. Había una capa oscura y densa, como una niebla plomiza que llega casi a la mitad de la montaña. No se podía ver nada. Y Jesús de pie a mi lado me ha dicho: mira la tierra, mira, hija, el mundo está sumergido en la oscuridad y falta el aire para respirar. Y mis pobres hijos están muriendo sofocados por los humos del infierno. Reza, niña, reza mucho, repara por tus hermanos porque son míos y yo sufro tanto. Luego, una figura luminosa, casi incandescente, pero que vibraba en el aire me ha dicho: levanta los ojos y mira hacia el oriente y espera el fuego frío. Llegará pronto. Después, siempre durante la misa, he visto de nuevo a Jesús, de pie sobre una altura extensa donde había tantas casas, iglesias y calles, y ha gritado con una voz como de un fuerte trueno: Roma, Roma, ¿cuántas veces he querido que tú fueras la luz del mundo? Y tú, sin embargo, te has transformado en una prostituta idólatra. Dentro de mi casa está pasando lo que bien describió el profeta Ezequiel: hombres, ministros del altar, que dan la espalda al mismo y a mi cruz, y adoran y se postran ante el sol naciente como si fuera un dios, todos vueltos hacia el oriente. Serpientes, víboras venenosas con lenguas mentirosas, habéis engañado y abandonado a mis ovejas que os había encomendado, y las habéis empujado a los barrancos sin preocuparos de ir a salvarlas, sino que os habéis divertido. Roma, Roma, ¿te crees que serás tratada como hija predilecta y honrada por el Eterno? Serás destruida, la tierra se abrirá y caerá sobre ti misma. Está llena de gusanos y de basura. Solo el fuego puede purificarte. Grita, grita de dolor, serás como Raquel, que no quiere ser consolada. Yo he dicho: Señor, piedad y misericordia, ten piedad, Señor. No destruyas a tu iglesia. Mi verdadera iglesia es pequeña y tiene miedo, pero yo la salvaré. Luego me ha mostrado un macizo rocoso, una roca blanquecina. Un corderito estaba recostado en la cima y tenía el pecho herido, y su sangre descendía sobre la roca blanca. Tenía la cabeza reclinada hacia atrás y balaba. De pie, detrás de él he visto un pelícano. Lo he reconocido por el pico con el que hería y se abría el pecho, y con su sangre alimentaba a sus 5 pequeños. Una voz que retumbaba me ha repetido: mira, hija predilecta, mira y dilo a mis ministros del altar, a mis sacerdotes, dilo, dilo, no calles, diles que no se quiten los hábitos sagrados, que pidan día y noche, que llamen al pueblo a que rece y adore el Santísimo Sacramento. No hay tiempo que perder, la Madre estará siempre con ellos, si serán fieles, y el ángel no les golpeará. Después me he hallado de rodillas, estaba empezando el Padre Nuestro, y me he levantado, pero me ha quedado hasta ahora una sensación de dolor y turbación. Es muy doloroso, casi insoportable ver llorar y sufrir a Jesús. Hace 3 días he sufrido mucho y me he desahogado con Jesús, diciéndole que desde hace demasiado tiempo y durante demasiado tiempo
No me había permitido tener un padre o un director espiritual que me ayudara en el discernimiento, que me ayudase a entender y me confirmase o no lo que vivo con Jesús desde hace 32 años. Le he dicho al Señor que tengo tanto temor de que lo siento, veo, escribo, no venga de Él, que le costaba ponerme al lado en estos años alguien que me ayudara también en la fe. Y si todo esto fuera una creación mental mía o una psicosis o peor, el enemigo mismo disfrazado de ángel de luz. Después del padre Rafael y del padre Casimiro, al comienzo de todo, ya no he podido hablar de esto con ninguno. ¿Cuántas personas han tenido locuciones y visiones, pero siempre han tenido a alguien, un padre que las guiara? Yo no. Jesús mismo me ha dicho, hay de aquellos que profetizan en mi nombre, pero que yo no les he enviado. ¿Será que puedo tener temor de engañarme? Jesús se ha quedado muy triste. Me ha preguntado por qué Él no me bastase, pero no ese es el problema. Claro que me basta. Soy yo la que no me fío de mí. Después Jesús no se ha hecho ver por 2 días. Solamente una vez ha venido medio desnudo, solo, con los brazos atados, todo herido, hinchado y aterido de frío, pero luego ha desaparecido dejándome con mucha pena. Ayer tarde durante la Santa Misa, ha venido vestido con su túnica roja, todo atado con cuerdas y cadenas, todo mojado, tenía la cara tumefacta, los ojos y un labio hinchados y amoratados, descalzo y todo despeinado, sucio y maloliente. Luego me ha mostrado 3 veces a los soldados que lo tiraban del pequeño puente que había sobre el torrente Cedrón, en aguas sucias, corrompidas y apestosas. Después lo sacaban y lo golpeaban de nuevo, le tiraban los cabellos y la barba, la cadena en torno al cuello se la tiraban tanto que creí que muriera sofocado. Le han escupido varias veces en la cara y empujándolo acá y allá, lo han llevado hasta la casa de Anás. Yo no entendía por qué Jesús se me mostrase de ese modo conmovedor y cómo lo habían dejado en aquellas circunstancias. Solo me ha dicho, estoy sufriendo mucho, mucho, estoy cansado, consuélame, pequeña mía. Un mensaje fuertísimo, fuertísimo. Estos mensajes de estas revelaciones, yo quisiera hoy, Cecilia, complementarlos con unos del libro de cielo. Por favor. Que son incluso más duros que estos, pero que conviene recordarlos. Y conviene recordar también que estas lecturas de estas revelaciones son, digamos, proclamas del Señor del año 19 y 20, ¿no? Y las que vamos a dar lectura ahora son del libro de cielo, cito volumen 14, el 8 del 11 de 1922. Dice el Señor que las penas, las ofensas que le hacen las criaturas son tantas que ya no puede más. Que las naciones se unen para hacer nuevas guerras. Dice, ¿no te decía que las guerras no habían terminado y que la paz era una paz falsa y aparente? Porque la paz sin Dios es imposible. Era paz que no salía de la justicia. Por eso no podía durar. Y dice, de los gobernantes de estos tiempos son verdaderos demonios encarnados que se unen para hacer el mal y poner en los pueblos el desorden, el caos y las guerras. Esto le dice nuestro Señor Jesucristo a la sierva de Dios Luisa Picarreta en el libro del cielo, volumen 14, el día 8 de noviembre de 1922. El volumen 17, el 23 de octubre de 1924, dice nuestro Señor, ¿cuántos males vendrán? Los pueblos se verán obligados a devorarse uno al otro. Serán tomados de tal rabia de ensañarse el uno contra el otro. Pero la culpa mayor es de los jefes y gobernantes, pobres pueblos. Tienen por jefes y gobernantes a verdaderos carniceros, diablos encarnados, que quieren hacer carnicería de sus hermanos. En el volumen 30 nuestro Señor dice, el día 3 de enero de 1932, a la sierva de Luisa Picarreta, dice, justa pena por haber elegido por gobernantes hombres sin Dios, de mala vida, sin justo derecho para ser cabezas,
que merecían más una cárcel que el derecho de regir. Y cito el último, le voy a sintetizar porque es más largo, que es en el volumen 15, el 21 de abril de 1923, habla el Señor. Van a deducir ustedes que es la ONU. Dice, esta mañana mi siempre amable Jesús, dice Luisa Picarreta, me ha transportado fuera de mí misma, en un lugar donde se veían banderas ondeando en el aire, audiencias donde todas las clases de personas tomaban parte, también sacerdotes, dice el Señor. Y Jesús, como ofendido por todo esto, quería tomar en su mano las criaturas para triturarlas. Y yo, tomando su mano en la mía, le he estrechado diciéndole, Jesús mío, ¿qué haces? Parece que no son cosas malas las que hacen, más bien parecen buenas. Parece que la Iglesia se une con tus enemigos de antes. Y estos no muestran más aquella aversión a tratar con las personas de la Iglesia. Más bien las llaman a bendecir las banderas. ¿No es esta una buena señal? Le dice Luisa al Señor, ¿no? Y tú, en vez de agradecerlo, parece que te ofendes, le dice la sierva de Dios al Señor. Y dice nuestro Señor que, suspirando y sumamente afligido, le dice, hija mía, ¿cómo te engañas? Este es el punto más negro de la sociedad presente. Y la unión significa que todos tienen un mismo color. Los enemigos no tienen más temor, horror de acercarse a las personas de la Iglesia, porque no hay en ellos verdadera fuente de virtud y de religión. Es más, algunos celebran el divino sacrificio sin creer en mi presencia. Otros, si creen, es fe sin obras, y su vida es una cadena de sacrilegios enormes. Por lo tanto, ¿qué bien pueden hacer si no lo tienen en ellos? ¿Cómo pueden llamar al cumplimiento de verdadero cristiano haciendo conocer que gran mal es pecado, si falta en ellos la vida de la gracia? Con todas las uniones que hacen, ya no hay hombres que cumplan precepto. Por lo tanto, no es la unión del triunfo de la religión, es el triunfo del partido, el cual, disfrazándose, busca ocultar el mal que van maquinando. Es la verdadera revolución que se esconde bajo estas máscaras. Y yo quedo siempre, el Dios ofendido, tanto por los malos que fingen una apariencia de piedad para reforzar su partido y así poder hacer un mal más grave, como también por las personas de la Iglesia, porque teniendo ellos una falsa piedad, no son ya buenos para atraer a los pueblos a mi seguimiento. Más bien, aquellos son los que arrastran a estos. ¿Se puede dar un tiempo más triste que este? Dice el Señor, y finaliza diciendo, el fingimiento es el pecado más feo y el que más hiere mi corazón. Por eso ruega y repara. Volumen 15, 21 de abril de 1923, Libro de Cielo. Nuestro Señor Jesucristo, a la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Las últimas frases es repara, ¿y qué le dice? Finaliza el Señor diciendo, el fingimiento es el peor de los... Es el pecado más feo. Sepulcros blanqueados. Y el que más hiere mi corazón. La apariencia, el fingir. El que fingamos ser buenos y somos malos. Y dice, por eso, ruega y repara. Repara. Ahora vamos a entrar en la reparación. La reparación es
restituir a la normalidad aquello que está roto, ¿verdad? Regresarlo a su estado original. Correcto. Bueno, se está ofendiendo a Dios de forma indiscriminada. Lo dice el Señor en la hora de la pasión, lo dice en el libro del cielo, lo dice en estas revelaciones, lo dice la Santísima Virgen María en sus numerosísimas apariciones. Por tanto, que nadie se rasgue las vestiduras porque se dice por activa y por pasiva, y estamos asistiendo a hechos concluyentes que estamos viendo, que estamos viviendo y que estamos padeciendo. Estamos en ellos. Bien. Reparar, dice el Señor. Reparar. Bueno, dice nuestro Señor Jesucristo que la mejor reparación es dar vida a su voluntad divina o a su divina voluntad, o a Él, como queramos decirlo, hermanas, hermanos, en nosotros. Es decir, la mejor reparación. ¿Hay otra manera de reparar? Sí, pero dice el Señor que la mejor reparación es cuando la criatura permite a Jesús obrar unido a ella. Lo decimos todos los días, nos pueden decir que somos reiterativos, no importa, porque esta es la clave. Jesús pide reparar, pero pide reparar como Él quiere ser reparado. ¿Y cómo quiere Jesús ser reparado? Con sus mismas reparaciones. ¿Cuáles son sus mismas reparaciones? Las mismas que Él llevó a cabo desde que fue encarnado en el seno virginal de la Santísima Virgen María. Empezó a reparar el Señor. No fue en la pasión. Eso fue lo que vimos. El Señor le dice a Luisa, en el libro del cielo, que ya nada más encarnarse, El sufrimiento. en esos 9 días que celebramos todas las Navidades, recordando y reparando al Señor, uniéndonos con Él en el seno materno cuando está encerrado, el que es la vida, el que es el tiempo, el que es la infinitud, está encerrado en un seno virginal, sin luz, sin poderse mover, reparando a la criatura ya desde que es engendrado. Después, durante el resto de la vida oculta, y después en la pasión y muerte a cara descubierta. Pero hay algo en lo que no habíamos caído en cuenta y que nos revela el libro del cielo, que es la pasión interna, que fue la peor, sí, lo dice el Señor. La pasión interna, la que pagó con la parte divina. ¿Y cuál es la pasión interna? La pasión interna, hermanas, hermanos, es precisamente que desde el mismo momento en que Adán cae en el pecado y se produce la separación de la criatura con el Creador, se frustra. Hay que digerirlo, hermanas, hermanos. Se frustra lo que Dios quería con la creación de la criatura predilecta que hizo a su imagen y semejanza, o sea, nosotros. Es decir, Adán frustra el objetivo que Dios tiene para nosotros. Esa vida de unidad para que Dios pueda manifestarse en la destra a través de la criatura, uniéndose con la criatura, porque Adán vivía unido a Dios, hablaba con Dios, tenía los dones preternaturales, sobrenaturales, la ciencia infusa, el conocimiento de Dios en definitiva. Y eso es lo que pierde. Por eso insistimos en que conviene leer los dones que tenía Adán, para descubrir verdaderamente qué no tenemos, qué es nuestro y qué hemos de recuperar, porque Dios quiere que lo recuperemos. Por tanto, esa pasión interna de la que tampoco se habla, porque no se conoce, es el sufrimiento continuo que Dios tiene de amor, es el pecado del amor, es el pecado de el abandono de la criatura al Creador, la frustración de un mismo Dios. La infinitud está frustrada porque no puede manifestar su amor en la destra a través de la criatura. Este es el amor frustrado, esta es la pasión interna que no se ha visto en el exterior y de la que tanto habla el Señor. Bueno, pues
Esto es lo que quiere Dios de nosotros. Hermanas, hermanos, que recuperemos esa unidad para que Él pueda manifestarse a través nuestro, con nosotros, para que Él pueda manifestar el amor en el extra a través de la criatura predilecta. Y para ello nos hizo a imagen y semejanza, hermanas, hermanos. Esta es la reparación a la que Dios se refiere, a la que nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo. Esta es la reparación. Hay otras reparaciones que todos hemos hecho convencionalmente, están bien, mientras no se conozca. Pero claro, si yo conozco ya, porque me lo están dando a conocer, hermanas, si me están diciendo cuál es la reparación perfecta, la que nuestro Señor Jesucristo necesita para ser realmente reparado, con sus mismas reparaciones, es precisamente esta. Que le dejemos obrar en unidad con nosotros, porque ¿cómo es que se produce la reparación perfecta? Jesús reparó todo cuando estuvo entre nosotros encarnado, desde el seno virginal hasta la cruz. Todo lo reparó al Padre. ¿Quién repara a Jesús? ¿Quién repara a Jesús? Nosotros hemos de repararlo. ¿Cómo? Cuando nosotros permitimos a Jesús, hermanas, que se una a llevar a cabo todos nuestros actos, Él, que es todo, unidad, no viene por piezas ni separado, viene con todo lo que es Él. Él viene con todas las obras de la creación, de la redención, de la santificación, de la propia generación del Verbo. Viene con todo. Y cuando viene todo lo que Él es en nosotros, vienen todas las reparaciones que llevó a cabo desde el seno virginal. Por tanto, al venir todo lo que Él es, incluidas sus propias reparaciones, cuando yo le doy vida a Él en mis actos, Él está volviendo a repetir a través de mis actos y de los hermanos y hermanas, de nuestros actos, el Señor, que es toda unidad, al hacer todo unido a nosotros, vuelve a repetirse en cada acto nuestro todas las reparaciones que Él llevó a cabo. Y así está siendo reparado con sus mismas reparaciones. Analicemos esto, hermanas y hermanos, el alcance que tiene. Pero no solamente es esto, es que al permitirle a Jesús que lleve a cabo todo con nosotros, como la divina voluntad del tiempo no existe y se expande a todo, porque es el no tiempo, está llegando a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Estamos reparando en nombre de todos y por todos. Luego, los efectos de esa reparación, el Señor se siente reparado por todos y cada uno de nosotros. Haciéndolo una sola persona, está llevando a cabo la reparación a nombre de todos nosotros. Y Jesús es reparado. Esta es la reparación que nuestro Señor Jesucristo quiere de nosotros. Comencemos, hermanas, hermanos, a ser conscientes de que la reparación perfecta, la que Jesús nos pide, es esta. Porque así lo dice Él en el libro de cielo. La mejor reparación es dar vida a mi divina voluntad. Luego puedo indudablemente hacer una reparación específica haciendo la meditación de las 24 horas. Indudablemente que sí. Hora a hora reparo a Jesús sabiendo cuáles son sus reparaciones en cada hora. Y esas reparaciones, cuando las conozco, las utilizo y dice Jesús, aprende a hacer lo que yo hago para que lo hagas tú después. Revístete con lo mismo que yo hice, porque así podrás entonces repetir lo que yo hice. Bien, se puede hacer, pero son reparaciones parciales, que surten efectos universales, sin duda. Pero la reparación más completa es dar vida a la divina voluntad.
Y ahora que veo mención a la Santísima Virgen María, cuando hacemos la reparación porque damos vida a Jesús en nosotros, ahí está la Madre de Dios. La Madre y el Hijo están unidas. Los corazones del Inmaculado Corazón de María y del Sacratísimo Corazón de Jesús están unidos permanentemente. Lo dice la Santa Madre de Dios en el libro del cielo, en el libro de las horas del libro de la Reina del Cielo. Son uno. La Virgen María padeció lo que su Hijo porque estaban unidos. Físicamente no estaba en el ámbito espiritual. Y el sufrimiento fue terrible porque padecía lo que padecía el Hijo. Dice, y todo lo guardaba en su corazón. Hemos oído muchas veces esto. Por tanto, cuando hacemos la reparación porque le damos a Jesús la oportunidad de hacer todo unido a nosotros, está presente la Santa Madre de Dios. Estamos reparando a la Virgen María, estamos reparando a Jesús, estamos llevando a cabo la reparación más completa, dar vida a su divina voluntad, en la Madre y en el Hijo. Qué importante también decir que la Virgen reparó todo. O sea, hay dos seres que han reparado todo, ¿verdad? Antes de Luisa, obviamente, y con una grandiosidad extraordinaria, que no tiene comparación, ¿verdad? Que son la Virgen y Jesús. Y luego Luisa Picarreta ya en el ámbito de una persona con pecado original. En el ámbito con pecado original. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Para las personas que están pidiendo, viene Apostolado Mundo Católico TV, viene para que tú te puedas meter a Discord. Y aquí está el link de nuestro chat oficial. Y también que sepas que los libros que estamos viendo es el libro de cielo. En este momento nos lo está leyendo Jesús Auzokua, que se los consigues en www.tercerfiat.com o con Ari Caspeta, www.tercerfiat.com o con Ari Caspeta. Y también le quería yo preguntar a Jesús Auzokua, el pasaje que nos leyó de Luisa es volumen 15, perdón, ¿me da la fecha? Hemos leído varios. Vamos a ver. En el que dice el de reparar. Volumen 15, 21 de abril de 1923. Se está refiriendo a la ONU de forma, en sentido figurado, ¿no? Sí. Por cómo se expresa, ¿no? Sí, nada más para que la gente lo pueda manejar. Ruega y pueda ver sus lecturas. Y repara, le dice el Señor. El fingimiento es el pecado más feo, sí, y el que más hiere mi corazón. Sepulcros blanqueados. Por eso ruega y repara. Y cuando habla de repara, estamos en el ámbito de divina voluntad, ¿de acuerdo? Y sí, es la reparación de Jesús. La reparación que es que la que hace, incluso la que hace en las horas de la pasión. Exactamente. Pero cuando damos vida a la divina voluntad, se están haciendo las de las horas de la pasión, las del seno virginal, los 9 meses que estuvo en el seno virginal, que esa reparación se habla poco de ella. Y son los 9, se hacen 9 días, se hace la novena de Navidad. Es lo que se hace de la novena de Navidad. Exactamente. Y la vida que estuvo el Señor, vamos a decir, desaparecido. Estuvo reparando el Señor desde que fue engendrado hasta que murió. Solo conocemos la pasión y muerte. Pero desconocíamos hasta el libro del cielo que el Señor empieza a reparar en el seno virginal. En el libro 1 del libro del cielo pueden ver ustedes la novena de Navidad, cómo nuestro Señor Jesucristo narra él personalmente qué es lo que padecía en el seno virginal. Y lo hace a través de esa novena de Navidad. Es extraordinario. Y si avanzamos un poco más, cuando habla de la pasión del amor, de las 3 pasiones que el Señor padeció, la pasión del amor, la principal,
es a la que se refiere cuando la reparación más importante es esa, la del amor. La del amor frustrado del Padre Eterno que no ha podido manifestar en el adestra. En el adistra la tiene en el Hijo por el Espíritu Santo. Pero ese amor que tienen las tres primeras personas en el adintra no ha podido ser manifestado en el adestra, porque la criatura lo frustró, Adán, y con él todos nosotros. Esta es la que quiere Jesús recuperar. Jesús es con la Santísima Trinidad. Quiere recuperar lo que se perdió con Adán. Esta pasión del amor, hermanas, hermanos, es la que hemos de reparar. Y la reparamos así, permitiendo a Jesús que empiece a obrar con nosotros. Esta es la reparación más completa. Y se puede hacer la novena de Navidad cuando quiera. En cualquier momento se puede hacer la novena de Navidad. En cualquier momento. Igual que los días de mayo del libro de la Reina del Cielo, se puede hacer en cualquier momento. Igual que la Sol de la Pasión, se puede hacer en cualquier hora. No tiene por qué coincidir en la hora concreta. Así en Getsemaní fue a las 4 de la mañana, no tiene por qué hacerse a las 4 de la mañana. Porque no olvidemos, hermanas y hermanos, que en Dios no hay tiempo. No hay tiempo. Por tanto, lo importante es lo que hagamos nosotros. Solamente me gustaría mencionar la situación de la iglesia en Alemania, que oremos muchísimo por ellos. Como ustedes saben, la situación de la iglesia en Alemania es muy delicada. Es prácticamente de separación con la iglesia católica, con el Papa, prácticamente porque la iglesia en Alemania quiere sus propias normas y sus propias convicciones. Ya han confesado el ecumenismo. Explíquele a las personas qué significa eso. Pues unificar la celebración eucarística con la ortodoxa, desapareciendo las especies, desapareciendo la consagración. Dan de comer el pan a los hermanos que están teniendo relaciones maritales estando en pecado, en concubinato, en fornicación. ¿Ya lo están haciendo? Sí, claro, hace mucho tiempo. Sí, por eso lo que Alemania es una preocupación, y ya lo vimos aquí en el mensaje, una gran preocupación del Señor. Es Alemania, una gran preocupación del Señor. Entonces, pues para que oremos, y sobre todo el Sínodo de Obispos, que está a las puertas, y que nosotros, pues es muy importante el lugar que le den a la Eucaristía. Oremos profundamente y sepamos pues el riesgo que corre Europa. Es un riesgo grandísimo. Para mí, las consecuencias para Europa van a ser terribles. Y una matización, perdón, que me gustaría hacer, y es que está muy presente siempre en todos los programas, no en estos, sino en todos los que hablan de la Iglesia. No se habla mal de la Iglesia. No olvidemos, hermanas, hermanos, que la Iglesia es el pueblo de Dios con Jesucristo. Que hay una Iglesia institución y hay una Iglesia que es Jesucristo y el pueblo de Dios. Luego, cuando se habla de la Iglesia, cuando se habla en este caso de Alemania, se está hablando de una institución, no se habla de la Iglesia universal. Luego hablamos de la Iglesia institución en Alemania, de los que gobiernan la Iglesia en Alemania, no del pueblo de Dios en Alemania. Sí, la verdad que es. Pues con esto terminaríamos, Jesús, el día de hoy, nuestro programa, para que sepan las personas que los dos libros se llaman Desahogos de Amor y de Dolor, que se los estamos enviando por PDF a través de Jesús Ausocúa, de su correo y también de mi WhatsApp. Y vea que es con Jesús en el espacio y en el tiempo. Si me lo pones, por favor, el email de Jesús Ausocúa. Para integrarlos me tienen que escribir. Para integrarlos a los grupos me tienen que inscribir. Me tienen que escribir. Me ponen, ¿cuál es su correo, Jesús? Es aquí, grreparacion.basilica@gmail.com. @gmail.com, grreparacion
basilica@gmail.com para que podamos, si quieren pedir los del alma niña, los libros de cielo, el libro de las horas de la pasión, el libro de la reina del cielo en el reino de la divina voluntad, se consiguen en www.tercerfiat.com. ¿Me pones mis cintillos? ¿Sí? Muy bien, para que podamos, sí. Con que ustedes me escriban, si quieren el libro de cielo lo pueden pedir también con Ari Caspeta al 52 55 67 90 68 19. Ahí los pueden pedir los libros de cielo, o www.tercerfiat.com. Y el mío para inscribirse en los grupos, sobre todo de coordinadores y de las 24 horas de la pasión, es 55 30 23 60 56. Hay quien me pide de estar en el de la Santa Faz. Bueno, simplemente con que me escriban y me digan qué grupo quieren, nombre, apellido y localidad, y qué grupo quieren. Monse, mándame, a lo mejor estás hasta abajo, Monse, y por eso como no te veo, si quieres mándame un mensaje de texto, Monse, por favor. Mándame un mensaje de texto. Muy bien, muy bien. ¿Está dentro del canal de Cenáculo de Reparación? Sí, no sé. Aquí en Mundo Católico la tenemos. Tú la buscas por novena de Navidad, y la vas a encontrar en Mundo Católico. Y también la vas a encontrar, yo creo que la tiene el doctor en su canal de Tercer Fiat. La tiene en el Cenáculo Universal, la tenemos también. Este año la hemos hecho directamente desde distintas iglesias con Santísimo, con 9 sacerdotes de distintos países, desde el Cenáculo Universal de Reparación del Corazón de Jesús, a través del Mundo Católico, así que la pueden encontrar ahí, y la pueden encontrar también en el del Cenáculo Universal de Reparación. Sacerdotes las han celebrado en directo con los fieles en iglesias de distintos países con el Santísimo expuesto. Han dado lectura y han celebrado la novena con el Santísimo expuesto, con unas plegarias extraordinarias. Voy a hacer una definición para aquellas hermanas y hermanos que tienen interés en conocer con precisión el término ecumenismo. El ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la instauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas, separadas desde los grandes cismas, es decir, los ortodoxos. Del griego antiguo okupen. Esa es la definición que hace el diccionario de la Real Academia Española de ecumenismo. ¿Lo puede repetir, por favor? El ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la instauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas, separadas desde los grandes cismas. Sería la unidad entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa rusa y Ortodoxa griega. Correcto. Que se separaron con el cisma de Occidente. Así es. Que es importante, ¿verdad? Que sepamos que es ecumenismo, pero cuando el ecumenismo sea la supresión de la Eucaristía, pues ya sabemos qué está pasando. Ya sabemos que la ortodoxia niega, digamos, a la Madre de Dios como madre, como tal, ¿no? Entonces, es decir, y por supuesto no reconocen que se produzca en la consagración eucarística, no reconocen la transubstanciación y, por supuesto, la dependencia del Santo Padre de Roma. Con lo cual, pues están más afuera que adentro. No, están fuera. Sí, están más afuera que adentro. Más, por ejemplo, la anglicana, digo, es la anglicana que admitió episcopas y sacerdotisas. Entonces, la posible unidad con la anglicana, con esto se hizo muy lejano. Mire, las iglesias cristianas que están en el comunismo son la luterana, la ortodoxa, la anglicana y la romana. Las que están más cercanas.
El ecumenismo entre iglesias cristianas, luterana, ortodoxa, anglicana y romana. Por eso, pero la anglicana está más difícil ahora con todo esto. La anglicana siempre ha estado absolutamente al margen. Con la ortodoxa ha habido un cierto acercamiento y por lo menos Alemania, la última celebración ecuménica que han celebrado, que por cierto coincidió con el retiro del doctor Tomasini en España el pasado año en Garabandal, que usted radió desde allá directamente la historia de Garabandal, no sé si se acordará, pues con motivo, justo coincidió estando en Garabandal nosotros, que se celebró ese encuentro ecuménico de la iglesia alemana con los ortodoxos. Fue con quien celebraron ese encuentro ecuménico. Fue público mundialmente. Fue público. Muy bien, las personas que quieran el PDF también, el 55 30 23 60 56, se los mandamos. El tercer libro, el de Dejo caer una gota de mi sangre, nosotros no lo hemos visto, ¿verdad? Porque no lo hemos tratado y es que hay 3 libros, efectivamente hay 3 libros, pero nosotros nada más hemos estado transmitiendo sobre los 2 libros, Ahora sobre el primero, ¿verdad? Todo esto sobre el primero, que es el que más habla de todos estos temas, para que ustedes lo pueden bajar y lo pueden imprimir, y la verdad que es una joya, sobre todo para entender la divina voluntad. A mí me ha gustado mucho. Muy bien, con esto nos despediríamos. Jesús, nos veremos el día de mañana, miércoles igual a la misma hora, pero les hago saber que a lo mejor ya continuamos con el doctor Tomasini, dependiendo si ya regresó o no regresó, porque ahorita no nos ha contestado, a mí no me ha contestado. Tampoco a usted, ¿verdad? No tengo aquí el teléfono, no le puedo decir. Ahora lo miraré cuando termine el programa. Sí, no me ha contestado. No me ha contestado, le pregunté, pero yo creo que ayer sí nos contestó. Ayer sí nos contestó y nos dijo que estaba todavía en Colombia, así que puede ser que todavía esté en Colombia. Denle like, gracias, denle like y mándenlo a muchas personas para ser partícipe de esta app, que es una app que se llama Discord. Sí, Discord termina en D. Ustedes en la parte de abajo está el link, pueden entrar inmediatamente. Entren a Mundo Católico. Ahí van a encontrar el grupo que se llama Sencillez. Se llama Simplicidad de la Divina Voluntad. Simplicidad de la Divina Voluntad. ¿Sí? En el servidor de Mundo Católico, Simplicidad de la Divina Voluntad. Ahí van a encontrar el grupo y ahí les estaremos haciendo las publicaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús, por haber estado con nosotros desde España. Gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Y nos vemos el día de mañana a la misma hora, de 1 a 2 de la tarde, esperando estar ya con el doctor. Y si no, continuaremos con nuestras charlas sobre las revelaciones de Jesús a el alma niña. Hasta luego a todos. Gracias, Jesús, gracias por todo. No se olviden, hermanas, de hacer un acto con Jesús. Denle la oportunidad de mostrarles la gran riqueza que van a empezar a obtener del momento en que lo hagan. Y que sepan que cuando lo lleven a cabo, estarán llevando a cabo la reparación más completa a nuestro Señor. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta la próxima.